Lauro Alonso tiene más de 20 años de trayectoria en autoconocimiento y desarrollo humano, especializándose en psicogenealogía evolutiva. ¿Qué es la psicogenealogía? ¿Para qué sirve? Su trabajo también consiste en decodificar las dolencias y enfermedades que muchas veces son generadas por emociones. Fuimos hasta su consultorio a charlar sobre este tema y conocer más sobre estas terapias alternativas. Psicogenealogía se define por el término, que está compuesto de 3 partes. Psique, que significa en realidad alma, algunos lo traducen como mente, pero significa alma. Gen o genética, toda nuestra herencia visible y la no visible, la herencia genética que nos da forma, pero también la parte inconsciente más psicoemocional que nos da aptitudes, capacidades, intereses. Y logos, que significa estudio, tratado, ciencia. Entonces es la psicogenealogía, la ciencia que estudia nuestra herencia familiar, cómo influye el pasado de nuestra familia en nuestro presente en todo nivel. Por eso está muy bien la idea del holístico, o sea, a nivel físico o biológico, que es el más obvio, pero también a nivel emocional, mental, cualidades, intereses, limitaciones, condicionamientos, en todo sentido. Todo lo que pasó a nuestros antepasados nos afecta de alguna manera. Hay unas formas positivas que son habilitantes, las cualidades que tenemos, que eso nadie quiere perderlo, y que lo podemos optimizar. Y después está la parte que llamamos negativa simbólicamente, que son las cargas, las limitaciones y esas cosas, que la podemos trabajar para minimizarlo o en algún caso disolver. Se va a hablar de la historia familiar, qué sucedió, cómo se fue elaborando eso a nivel de la familia, en qué afectó, cuáles son los intereses de la persona para esa consulta, qué quiere trabajar, qué quiere resolver, qué repetición quiere desarticular, qué quiere conseguir con esto. Casi siempre vamos a estar en algún punto dibujando el árbol genealógico, encontrando lo que llamamos simetrías, que son cualidades en común entre diferentes miembros del árbol, y a partir de ahí se va a desarrollar todo un proceso terapéutico que está bueno aclarar que normalmente no es ni de una sola consulta ni de varios años. No estamos en ninguno de esos polos que a veces se ven en otras técnicas. No es con una sola consulta que uno va a cambiar su vida definitivamente, y tampoco orientamos a un proceso de 5 o 6 años, no. Hay un punto en común entre las vivencias psicoemocionales de una persona y la respuesta somática, es decir, lo que serían reacciones biológicas que tienen un fundamento en las emociones que quedaron a veces indigestas o no elaboradas completamente, no realizadas de la mejor manera dentro nuestro. Eso pasa a nivel individual y pasa a nivel sistémico, es decir, en los sistemas familiares o en las familias a veces hay asuntos de gravedad o trascendentes que no encuentran una resolución completa y terminan generando una cierta tendencia a dolencias o enfermedades o patologías o comportamientos. Ahí nosotros conectamos con una técnica paralela que es la biodescodificación, que es el tratamiento de las dolencias o enfermedades desde su relación simbólica sintomática, es decir, qué pasa atrás de la dolencia o enfermedad, que para nosotros es la expresión biológica, qué emoción hay atrás que llevó a eso o que desencadenó eso o que lo está sosteniendo. Muchas veces cuando encontramos esa emoción y le podemos dar un curso positivo de expresión o de liberación, muchas veces el síntoma termina, o sea, la dolencia o la enfermedad mejora o incluso se cura. Para eso nosotros trabajamos paralelo al campo médico o al campo tradicional, es decir que el diagnóstico médico es fundamental, el tratamiento no se interviene, nosotros no tenemos nada que ver con eso, no lo interrumpimos, no aconsejamos, no hacemos nada de lo que tiene que ver con otra profesión o con otra cuestión, eso sería improcedente. Lo que hacemos es elaborar la parte psicoemocional y muchas veces eso colabora lo suficiente como para que se dé una respuesta esperada de sanación. Y lo transgeneracional no está aparte, porque como dije recién, una experiencia individual va a estar marcada y determinada por el ambiente familiar. La manera en que uno vive un determinado conflicto tiene mucho que ver con lo que pasó antes a nivel familiar también, no es independiente. Entonces trabajamos con la persona, con su historia y a veces también con la parte somática. Hay
dolencias o enfermedades que para la medicina tradicional o la psiquiatría específicamente o el psicoanálisis tienen un determinado enfoque o tratamiento, y algunas tienen muy difícil progreso, una expectativa de resolución bastante chica, bastante pequeña. Es el caso del autismo. Curiosamente, para lo que es biodecodificación y transgeneracional, el autismo tiene una lógica muy compleja. Nosotros no vamos contra de las investigaciones médicas o científicas que tienen que ver hasta con formaciones particulares a nivel cerebral y demás, sino que le encontramos un fundamento y un enfoque complementario que ayuda muchísimo en ese proceso. Y hubo un caso hace varios años que está documentado ahí por la persona que lo vivió, la abuela de un niño particularmente es la que vio este proceso, tenía un nieto con autismo que no se comunicaba, bueno, tenía toda la sintomatología característica, y por supuesto que era una situación bastante compleja a nivel familiar para los padres y para ella también. Trabajamos un proceso transgeneracional porque el autismo y cualquier dolencia o enfermedad tiene siempre un sentido, que eso es algo fundamental de explicar y de entender. Las dolencias o enfermedades no son enemigos, son respuestas a algo que ocurrió y que no se resolvió, o que quedó en secreto, o que quedó haciendo ruido de alguna manera, que fue incómodo, algo que fue no dicho o no bien expresado. Hicimos una elaboración que tenía que ver con unos eventos transgeneracionales que son privados, no viene al caso, pero la abuela fue la que hizo esta resolución. A los pocos días llama el padre del niño y le pasa el teléfono y dice: te quieren saludar, y el niño le dijo: abuela, te amo. Y él prácticamente no se comunicaba con nadie, no hablaba. Y bueno, fue esta la respuesta que hubo. Después siguió el proceso. Hay algunas características que mejoraron enormemente, algunas otras que se mantuvieron, pero es uno de los casos que tenemos documentado, por eso lo puedo compartir, porque está disponible por si alguien quiere saber más. Si yo no digo algo que me hiere emocionalmente o que me pone en incoherencia interna, eso por algún lado se va a expresar. A veces va a encontrar salida por una actitud, por un comportamiento, puede salir como una fobia, puede salir como lo que algunos llamarían o llamaban neurosis, o puede salir a nivel biológico. Es común, por ejemplo, que una persona que ve algo que le hiere, en algún momento tenga, por asociación simbólica, alguna cuestión de la vista. El caso más frecuente es, por ejemplo, las cataratas, o podemos hablar de las llagas en la boca, o podemos hablar de las alergias. Hay personas que tienen alergia a determinados alimentos que tienen un sentido para los alergistas, porque hay un alérgeno involucrado. Pero hay casos de personas con alergia al oro. El oro es un metal noble, por lo tanto es hipoalergénico. Nadie debería tener alergia al oro. Químicamente no tiene sentido tener alergia al oro, porque si uno se pone una cadenita, un anillo, caravana, algo de oro en el cuerpo, no va a haber una reacción química, no va a haber un intercambio químico. Por lo tanto, ¿de dónde viene esa alergia? Bueno, si nosotros sabemos que el oro simbólicamente representa a la figura paterna o masculina, y que las alergias casi siempre hablan de un conflicto de separación, cuando hay una persona con alergia al oro, la pregunta correcta es: háblame de tu papá, qué pasó con tu papá, háblame de una figura masculina importante, de a quién dejaste de ver o con quién te peleaste o dónde hubo una separación, con un masculino. Con la plata pasa lo mismo, pero con figura femenina. La celiaquía, lo mismo, es un rechazo del organismo frente a determinado estímulo físico que en lo simbólico, o sea, acá adentro, a nivel inconsciente, está asociado también con figura paterna masculina. Y muchas personas no saben que en algunos casos se puede decodificar y se puede sanar. Y hay testimonios en pila. Lo que pasa es que no es algo garantizable, porque depende de que en la investigación se encuentre el origen del conflicto. Y eso es lo difícil. Yo soy docente informal desde los 14 años y desde hace 20 años ya aquí en Uruguay de manera formal. Desde que llegué empecé a trabajar como docente de forma pública. Lo hacía en círculos privados, en otros ámbitos, pero bien. Y es mi pasión, es lo que a mí me gusta, y de hecho hoy día es lo único que hago. Yo no atiendo consultas, solamente doy capacitaciones, talleres, seminarios, etc. Y creo que para mí, por lo menos, hay una motivación especial en transmitir la herramienta a la persona, que pueda adquirir el conocimiento de cómo resolverse, no de pronto
solamente acompañar en una situación puntual, sino darle el conocimiento completo para que lo pueda seguir haciendo en otras eventualidades o compartiendo con otros, para que la cadena siga fluyendo y no se corte. Y bueno, tengo una página web que es bastante simple porque es mi nombre, es lauroalonso.com, y ahí publico mis actividades, la agenda de cursos y opciones y demás. Y hay material también para ver. En el programa de hoy conocimos distintas realidades, descubrimos la psicogenealogía evolutiva y cómo está ayudando a la gente cada vez más.